Buen día con todos. Mi nombre es Afrodita Narváez. Soy estudiante de la carrera de Psicopedagogía, primer ciclo paralelo A de la Universidad Nacional de Loja. El día de hoy les voy a explicar sobre el tema de enfoques teóricos de la sociología de la educación. La sociología de la educación es una disciplina que busca comprender la relación entre la educación y la sociedad. A lo largo de la historia, diferentes enfoques teóricos han intentado explicar cómo la educación se relaciona con la estructura social, la cultura y la política. Desde el funcionalismo hasta el marxismo, cada enfoque teórico ofrece una perspectiva única sobre la forma en que la educación se relaciona con la sociedad. En este tema exploraremos los principales enfoques teóricos de la sociología de la educación, analizando sus conceptos. Los enfoques teóricos son funcionalismo, teórica comprensiva de la burocracia, materialismo histórico, teoría de la reproducción, teoría de la resistencia y la teoría de la reproducción y la resistencia. Funcionalismo. Es caracterizado por tener un enfoque empirista que apoya las ventajas del trabajo en el campo. Fue uno de los padres de la sociología y eleva el rango de ciencia a la sociología. Desarrolla su carácter positivo al establecer que la sociología estudia los hechos sociales mismos que define como toda manera de ser, hacer y ejercer una coacción externa sobre el individuo de tal manera que los hechos sociales tienen que ser tratados como cosas observables, medibles y cuantificadas. Tal base daría lugar al desarrollo del funcionalismo americano con sus dos representantes, Parson y Merton. Teoría comprensiva de la burocracia. Weber, también conocida como teoría interpretativa, es una tradición que ha tenido fuertes repercusiones en el ámbito de derecho, filosofía, economía, historia y la teoría sociológica educativa. Estaba convencido que los objetos tienen libertad para llevar a cabo sus acciones y transformar su entorno. Para Weber, la naturaleza de la sociedad se centra en la acción social que siempre tiene un motivo, sentido, motivación, dirigiéndose hacia personas y cuando hay reciprocidad en ambas partes se dice y afirma que hay relación social. Weber analizó la estratificación social y estableció tres dimensiones. La clase lo asoció con lo económico, el estatus con lo social y el partido con lo político. Materialismo histórico de Marx, Althusser y Gramsci. Producto de los cambios históricos y preocupaciones filosóficas, surge el pensamiento marxista, caracterizado por su capacidad para interpretar cambios socioculturales, pero sobre todo para explicar las consecuencias humanas de los cambios históricos. De hecho, sin el materialismo histórico no podríamos explicar los procesos históricos. Las ideas de Althusser dan forma a las teorías de reproducción en la educación desarrolladas en el marco teórico de la sociología de la educación. Gramsci llamó a esta teoría filosofía de la praxis, referido a la interacción de la teoría y práctica en el ámbito educativo tendiente a la creación de un hombre que sería dirigente e intelectual y borraría la división social del trabajo impuesto por el capitalismo. Teoría de la reproducción de Bourdieu y Passeron. Para Bourdieu, la educación es el agente fundamental de la reproducción de las relaciones de poder y símbolo y centraba a las clases, considera que la permanencia de los sistemas socioeconómicos del capitalismo está ligada con la reproducción cultural, la cual contribuye a la reproducción social. Bourdieu y Passeron afirman que los docentes están atentos al lenguaje que usan los estudiantes, ya que cuando un joven domina en el mercado un lenguaje cultural, se establece una relación entre el origen social y el éxito social. Teoría de la resistencia de Henry Giroux. Henry señala que la prioridad de las escuelas es el papel reproductor del sistema capitalista, por encima del desarrollo de valores que promueva la libertad de autonomía de los alumnos. Henry reconoce la lucha social por los intereses que identifican a los grupos sociales, donde estudiantes y maestros resisten a las prácticas sociales dominantes. Desde la perspectiva de Henry, los fracasos escolares
se dan por la responsabilidad de la sociedad y de la organización que respalda, pues la escuela se la cataloga como el espacio para el cambio a través de la resistencia y la lucha de clases. Teoría de la reproducción y la resistencia de Bowles y Hintis. Se la conoce mejor como la teoría de la correspondencia. Bowles y Hintis sostienen que la desigualdad en el capitalismo no radica en deficiencias individuales, tal como teoriza la visión liberal de la educación, sino en la estructura de producción y relaciones de propiedad. Para finalizar, diríamos que existe un principio de correspondencia entre el sistema educativo y la organización para el trabajo. Los enfoques teóricos de la sociología de la educación ofrecen una variedad de perspectivas para comprender la compleja relación entre la educación y la sociedad. Cada enfoque teórico proporciona una herramienta valiosa para analizar y criticar la forma en que la educación se relaciona con la estructura social. En última instancia, la sociología de la educación nos invita a reflexionar críticamente sobre el papel de la educación en la sociedad y a trabajar hacia la creación de un sistema educativo más justo y equitativo para todos. Es todo lo que puedo aportar sobre el tema, los enfoques teóricos de la sociología de la educación. Muchas gracias.